El crimen ha evolucionado y desde la década de los 90, luego de la invasión, pues estos delitos, estos robos se fueron perfeccionando. Hoy nos acompaña Irving Muñoz, comisionado, especialista en investigación y también negociador. Y por esas casualidades de la vida, usted fue una de las personas que le correspondió hacer la detención de uno de estos sujetos que hemos presentado en este reportaje. Y quisiéramos conocer desde su expertise, o sea, ¿cómo ve usted la evolución que ha tenido? Varias de estas personas ya están fuera de la cárcel, han pagado sus condenas, pero se sigue detectando una especie de, no sé si es falla, comisionado, o qué pudiese estar llevando ahora que regresen en actos como este, pero muy bien perfeccionado y casi, como hemos conocido, prácticamente sin dejar rastro. Bienvenido, comisionado. Muchas gracias, Castalia. Buenos días a todos los que nos ven. Efectivamente, mira, el crimen va a evolucionar, los asaltos van a evolucionar. Si nos vamos a la historia, recuerda cuando se robaban las diligencias, las carretas, luego el tren, los robos a barcos, robos a los medios de transporte en donde se transportaban los diferentes materiales preciosos o pertenencias, dinero. Y efectivamente, pues a medida que el crimen avanza, también van avanzando las medidas de protección y las medidas de seguridad. En este sentido, Panamá, luego del año 1990, en la reestructuración de su nueva fuerza pública, sufre los embates de una cantidad de asaltos a bancos porque se sentía muy vulnerable. Hasta los años 93, 94, que se pone un orden, se aplica una mano un poco estricta sobre estos casos y se frenan. En el 2005 vuelve y se disparan, se dan unos casos y ahí es donde se asocia el señor José María Infanzón con estos, se vincula pues con estos casos y posteriormente pues a él se le da captura, se le pone a orden de las autoridades competentes y bueno, los casos disminuyen. Se van dando, pero en menor cuantía. Estamos hablando de cuantías y en el periodo entre el 2000 a 2005 es donde tenemos la menor incidencia de hurtos a bancos hasta el 2005 que sale nuevamente el caso del banco de Multibank. Entonces siempre nosotros vamos a ver que los sistemas van a tener una puerta de atrás y cuando hay una puerta de atrás van a tener una vulnerabilidad. Entonces lo que yo siempre manifiesto, ¿no? Se establecen sistemas de seguridad, pero el sistema de seguridad debe ir acompañado de una verificación de que el sistema es efectivo y esa verificación tiene que ser constante. ¿Y qué cosas han tenido que cambiar en el tiempo? Por ejemplo, en uno de los asaltos más recordados, que es al Banco de China, se utiliza un camión blindado falso. O sea, ¿cómo esa persona entrega un dinero a una persona, a un asaltante que se hizo pasar como parte de una empresa? O sea, fallas como estas han obligado a los sistemas de seguridad a tener que cambiar toda esta dinámica. Efectivamente, si nos vamos al caso de lo que se explicaba en el reportaje sobre el caso del Banco de China, de que usaron un camión falso, personas que se disfrazaron, no es eso, uniformaron, se disfrazaron de seguridad, llegaron y le entregan las bolsas. Lo ves tan fácil, pero es que no hubo una medida de control, no hubo una contramedida. La contramedida tiene que aplicarle el que entrega el dinero. O sea, siempre el sistema debe estar conformado por varias partes. Yo no puedo dejar en un sistema de seguridad que la medida sea solamente aplicada por una de las partes. Yo llegué, vine a buscar el dinero, me lo entregaron y a buenas y primeras me fui. Todas estas medidas se han ido ajustando. Las buenas prácticas, la experiencia ha hecho que se adopten medidas un poco más fuertes, pero también quien acecha, quien está en este mundo, quien vive del crimen, entonces él también está analizando, está viendo vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades se ven en todo el sistema. El sistema está compuesto por elementos o factores humanos, está compuesto por tecnología, está compuesto por barreras físicas y está compuesto por procedimientos. Ahora bien, ustedes en el pasado se enfrentaban a delincuentes que no temían, que con AK-47 y otro tipo de armas incluso llegaron a tomar rehenes. Les recuerdo que nuestro invitado, su especialidad es precisamente negociador y me tocó verlo como periodista en plena acción negociando para que liberaran a rehenes. Eso pasó, eso ya quedó en el pasado.
¿Por qué evoluciona el delito, los asaltos bancarios a robos como el que recién hemos reportado del Banco Nacional? Bueno, ¿Cómo evoluciona? acabas de usar la palabra, evoluciona. Antes estos asaltos eran más burdos porque la seguridad eran más burda, eran más fáciles de, una persona llegaba con armas, se presentaba en una caja y decía, deme todo el dinero, échamelo en la bolsa y salías del banco y te ibas corriendo, te montaste un taxi y te fuiste. Entonces todas estas medidas se han ido, se han aplicado nuevas medidas que impiden que este tipo de actos tan burdos se den. Entonces, hoy nosotros encontramos que hay otras medidas, por ejemplo, tecnológicas, medidas de reconocimiento, medidas de detección de metales, procedimientos que se aplican en todas estas tipos de entidades, no sean bancarias y otras, donde se requieran algunos elementos de seguridad con otros niveles, y eso es lo que hace que entonces este delincuente o el criminal tenga que estudiar estos procedimientos para él no ser detectado y poder cumplir con su cometido. Entonces ya no se expone, sino trata de evadir los procedimientos o los mecanismos de seguridad establecidos. Pero nos obliga a cambiar los estándares de seguridad, por ejemplo, y yo voy a un punto, la pregunta que todo el mundo se hace en casa desde ayer que presentamos este especial. Solamente en los años 90, 10 millones de dólares. Y lo que dice la investigación es que casi ese dinero no se recuperó. ¿Dónde queda el dinero? ¿Por qué no se recupera el dinero? Ahora bien, agrego los más recientes. El Banco Nacional, pero también el dinero de descarte que fue robado en el aeropuerto. Casi 2 millones, tampoco aparece. Y un dato muy curioso, se llevaron dineros con especificaciones muy bajitas, de dólar, billete de dólar y de 20 dólares también, no los de 100 ni los demás. Eso también deberá tener su explicación y razón de ser. O sea, ¿cuál es la dinámica para la desaparición del dinero y que haga casi imposible a las autoridades de investigación dar con los botines que son robados? Bueno, cuando se hace una planificación, la planificación tiene un comienzo y llega hasta un final. El final es no solamente que asalté el banco y ahora tengo una cantidad de dinero y qué hago con él. ¿Cómo lo voy a meter en el mercado? ¿Cómo lo voy a lavar? Porque eso es un dinero que viene de una actividad ilícita. Hoy día hay infinidades de mecanismos para que las personas puedan agarrar ese dinero, insertarlo dentro de la economía. Y más aún Castalia, por el tipo de denominación de los billetes que fueron hurtados en los últimos casos, denominaciones bajas. Entonces las denominaciones bajas son las que pueden insertarse en la economía más rápidamente. Agarra una persona y que haga una transferencia por cualquier agencia de cambio, lo haga a través de estos sistemas rápidos que generan las mismas instituciones bancarias, que lo hagan a través de compras en tiendas, que aunque parezca mentira, ese dinero empieza a circular. Y circulando tú vas recibiendo tu parte. Siempre hay una parte de ese dinero que tú vas a invertir o la vas a tener como una merma para poder que se inserte dentro de la economía. O sea, alguien se va a beneficiar, que no participó del hecho, pero se beneficia recibiendo el dinero, dándote dinero limpio y ellos quedan con este dinero a cambio. Por otro lado, yo le sumaría que en los últimos años Panamá ha tenido una gran afluencia de personas de otros países, y esto también facilita que ese dinero pueda salir o pueda circular a cuentas o pueda circular hacia otros destinos, de tal manera de que en estos lugares ese dinero se lave y pueda volver a entrar a nuestro país. Para poder recuperar esos dineros, me estoy obligada a preguntar qué efecto tendría la aplicación en Panamá de la denominada Ley de Extinción de Dominio. Porque hay muchas leyendas urbanas, que el asaltante tal, su dinero lo tiene un familiar, que el dinero del banco tal quedó en manos del abogado tal. Son las leyendas urbanas en Panamá detrás de estos grandes asaltos bancarios. ¿Se puede con una ley como esta rastrear y poder recuperar bienes como ese? Claro que sí, y es mejor tenerla que no tenerla. Mejor poder aplicarla porque no solamente para casos de esta naturaleza, sino casos de narcotráfico, casos de corrupción, se puedan aplicar legislaciones de esta naturaleza de tal manera de que le estás cortando la fuente de financiación o de financiamiento a estas personas para que puedan seguir funcionando. Porque cada operación de esta conlleva compra de información, compra de equipo, compra de materiales. ¿Y de dónde va a salir esto? Esto está saliendo del mismo dinero
lo financia el mismo dinero que ha sido obtenido de otras actividades ilícitas. En el pasado era muy burdo, usted bien lo describía, cómo se planeaba. Incluso recuerdo a ustedes en su momento, cuando daban algunos detalles de las investigaciones, explicar cómo incluso hacían prácticas, cómo ensayaban, cuánto tiempo llegaban al banco, cuánto tiempo reaccionaba la policía. Pero ahora estamos frente a otros delitos y no es el delincuente no es la persona que sale de barrio específicamente, o que se hizo maleante, pandillero y que su meta fue ser un gran asaltante. Eso quedó en el pasado. ¿A qué delincuente nos estamos enfrentando hoy y a qué tipo de redes nos estamos enfrentando hoy? Bueno, hablamos de crimen organizado. Hoy día cualquier persona tiene acceso a tecnología, la educación, la información está en el ambiente. Esto permite que yo pueda buscar formas o métodos de cómo fue el robo del Banco de Brasil, cómo fue el robo de un banco en Argentina, cómo se han dado casos en otros lugares, cómo llegaron a ser exitosos en este tipo de actividad y tratar de adecuar estos mecanismos al banco que yo quiero o a la entidad que yo quiera hurtar en nuestro país. Entonces la información está allí, así como cuando nosotros necesitamos saber algo, lo buscamos en Google para aprender. El que quiera aprender algo que no sea lo correcto, también lo puede buscar. Uno lo hacen para aprender y poder aplicar medidas o contramedidas, y otros lo utilizan para poder aprender y utilizar esas medidas y cometer sus fechorías. Mensaje para nuestras autoridades de Mensaje investigación. para las autoridades. Yo creo que hay que hacer una revisión de los sistemas de seguridad. Tenemos primero entender cómo funciona la seguridad. La seguridad está dividida en seguridad pública y seguridad privada. La seguridad pública hace un trabajo por un lado y la seguridad privada está trabajando independientemente o suelta por el otro. Y casos como los de los bancos, que si bien es cierto, son casos que se manejan en la esfera privada, tienen un impacto en la esfera pública, en la conciencia ciudadana. De igualmente hay otros elementos que debemos prestarle atención muy precisamente, como son para mí, que debemos custodiar por bienestar y beneficio de nuestra ciudadanía. El Metrobús, el Metro de Panamá, todo lo que corresponde a las distribuidoras de agua, distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones, son puntos en los que nosotros debemos prestarle atención, elevar los niveles de seguridad. El Canal de Panamá. Y el canal de Panamá tiene sus protocolos. Pero estos puntos nosotros tenemos que prestarle atención, establecer los procedimientos y hacerle contramedidas periódicamente, porque si uno de estos elementos a nosotros nos falla, tenemos una afectación probablemente a nivel nacional. Irving Muñoz, comisionado retirado de la Policía Nacional, con nosotros esta mañana. Gracias por compartir su experiencia, sus conocimientos y recomendaciones ante estos últimos acontecimientos que nos han obligado a recordar eventos del pasado. Gracias, comisionado, por estar con nosotros y bienvenido siempre. Muchas gracias. ¿Hay más que compartir?